Attention, attention, des voleurs là-bas. Attrapez la caméra fort. El hombre, hostia. Está Mariana, Piria. Está Mariana, Piria. Ay, la. No, no, toma. Hola, Cado. No, esto no, esto. Suelta. Uno, por favor. Bueno, pues después de la visita a la Plaza de Toros, ya estoy volviendo al centro. No sé si lo meteré en otro vídeo. Si lo meto al final en otro vídeo, pues salam aleikum, bienvenidos a otro vídeo. Estoy en Orán, dirigiéndome desde la Plaza de Toros hacia el centro. Me han dicho que este barrio es un poco calentito, bueno, y por ahí por el centro también, pero bueno, igualmente quiero mostraros un poco la herencia española, los edificios. Esto es lo que podemos ver, mucho alboroto, mucho ajetreo, un montón de comercios, de cafés, de pizzerías, comida rápida, de talleres, tiendas de ropa, lo que sea, peluquerías. Mucho alboroto, mucho ruido. Bueno, también dulces típicos argelinos, muy ricos, muy contundentes. Así que nada, voy a seguir caminando un poquito más a ver qué nos encontramos. Mirad qué edificios, qué verjas. Vídeo Oscar, abandonado. He visto varios edificios abandonados, ¿eh? O sea, esto también hay que tener en cuenta que es un barrio humilde. Luego en el centro está más cuidado, o se ven más las reminiscencias de la colonización o de la ocupación española, como le dicen aquí. Pero bueno, como veis, muchos edificios así por reformar. Según me voy acercando al centro se van ya viendo edificios más de este tipo. Esto seguro que es colonial, se ve enseguida. Con, bueno, la yesería, las barandillas de la terraza, los balcones. Hola, salam aleikum. Como siempre no podía faltar los espontáneos. Y nada, ahí hay una gasolinera ahí al fondo. Y me he quedado alucinando con los precios. Creo que el diésel estaba a 20 céntimos de euro. Y la gasolina sin plomo también como a 30 céntimos el litro, ¿eh? O sea, más barato que el litro de agua embotellada. Y nada, esto es como se ve un poquito. Joder, qué ajetreo. A ver. A lo mejor voy a pillar un autobús, me parece a mí, porque si no va a ser mucho rato caminando. Quiero que me dé tiempo a ver la Puerta de España. Bueno, esa es mi intención. No sé muy bien dónde se ubica, tendré que mirar el mapa. Mirad qué árboles, qué sombra dan estos árboles. ¡Guau! Espectacular. Salam aleikum. Mira, los puestecillos ambulantes. Aquí de comida, dulces argelinos. Y vamos a estar con un ojo en el autobús a ver si viene. Los escolares saliendo del cole. Se ríen. Hola. Salam aleikum. Saludándome desde el coche el tío. Ay, esto es un caos, pero bueno, muy amables por aquí. Este es un barrio caliente, me ha dicho antes. Joder. Salam aleikum. Me ha dicho antes. Gracias. España. Un foto. Video. C'est moi. Español. Madrid. Argelia. No entiendo qué decís. Joder. Bueno, entre el alboroto, la mezquita aquí, enorme. Joder, vaya alboroto llevan los chavales, están desatados a la salida del cole. Hoy es domingo, ¿eh? Y aún así tienen colegio, claro. Esto es una locura, Orán es una verdadera locura. Estaba diciendo que es un barrio caliente, me ha dicho el guía de la Plaza de Toros, me dice, es una zona popular.
طول من دغايا السلام عليكم. عليكم بس Salam alaikum, inshallah. ايوه اطلع سانتا كروز Los chavales. Salam alaikum. Bueno, voy a ver si me acerco un poquito más al centro. Vaya alboroto, ya lo habéis visto con vuestros propios ojos. Salam alaikum. Oh, mirad, más dulces aquí, churros. Lo que parecen churros argelinos. Fijaos. Qué interesante. Primera vez que lo veo aquí en Argelia. Claro, tiene sentido. Al estar en Orán, ex colonia española, durante 300 años, no me extrañaría que se hubieran quedado con los churros. Buah, mirad, esta es una de las calles principales, ¿eh? Así se ve. No, de momento, bastantes edificios así que les falta una pintura. Es una pena porque si estuviera reformado esto, o bueno, en tiempos coloniales esto se vería prácticamente como una ciudad europea de la época, imagino. Por ahí, mira, como por ejemplo este edificio de aquí. Ahí se ve la piedra ahí arriba, desnuda. Y ahí al fondo, esta esquina ya, sí, están un poquito más reformados los edificios. Bueno, ha pasado la policía por ahí, espero que no se hayan pensado que les iba a grabar a ellos. Así que, a ver, un momento que viene por aquí una señora, no quiero grabarla tampoco, con su familia. Bueno, lo que decía, aquí ya veis que los edificios están en mejores condiciones. Yo creo que ya estamos llegando al centro. Me estoy acercando a la Plaza de España. No, perdón, a la Puerta de España. Ah, vale. Oh, mirad. ¿Queréis una alfombra? Tenéis también tiendas de alfombras. Incluso un tranvía muy moderno por aquí. Tranvía, me pregunto si será español. Ah, no, francés. Alstom, compañía francesa. Aquí lo tenéis. Ah, esto no tiene nada que ver con el barrio del que vengo ahora mismo. Madre mía, en cuestión de 500 metros cambia todo completamente. Hemos pasado, por así decirlo, un poco de la locura y el caos a un barrio un poco mejor. Excusez-moi, salam alaikum. La puerta, Porte de España. Porte de España. Santa Cruz, No, no, no. périphérique. No. Porte de España. Non? Vous connaissez? Discutez bien, porte. Porte d'Espagne, une porte. Porte, je comprends porte. Espagne, c'est quoi? C'est Espagne avec... je ne sais pas comment on dit. D'accord, je vais chercher. Ancienne porte. Ouais, ancienne porte. Site le Ouari. C'est tout droit? Attends. Viens. Ah ouais. Non, marchez tout droit. Tout droit? Tout droit. Après, de Placeta. Ah, Placeta. Placeta, le Place d'Armes. Ouais, place d'Armes et à gauche. À gauche. Oh. Tout droit. Shukran. Rien, mon frère. Pas de Salam problème. alaikum. Bon courage. Merci. Shukran. Bueno, ya me han dicho, a la Plaza Dam y luego a la izquierda. Vamos para allá. Nosotros por el momento seguimos. Mirad qué detalles, los querubines sujetando el escudo colonial. Buah, es que esto es espectacular. Mirad. Qué verjas, bueno, qué balcones. El hombre, hostia. Coño, no sé qué coño le ha tirado ahí. Unos zapatos o algo, ha retumbado. Muchísimo. Bueno, vamos para allá, seguimos. Me he querido parar aquí un momento porque, mirad, esto es una antigua sinagoga, la gran sinagoga, aquí. Vamos a ver si puedo entrar y enseñarosla porque, según he leído, Orán, que fue fundada por colonos andalusíes, creo que por ahí en el siglo X, pero no me hagáis mucho caso, sí, pero me parece por ahí. Y luego vinieron un montón de judíos mallorquines
Incluso había un cementerio, ayer cuando llegué al hotel me dijeron que había un cementerio judío y yo no sabía muy bien por qué, luego empecé a indagar un poco la historia y mirad, esta es... Bueno, ahora mismo es una mezquita, por supuesto, pero ahí lo pone. Antiguamente una sinagoga, Abdullah ibn Salam. Una de las mayores sinagogas judías, construida en 1880. Salam alaikum. ¿Es posible de filmer la mosquée? Oui. Merci. Shukran. Vamos a ver. Voilà. Mirad. ¿Ah? No, bien sûr. Yo sé. Me dice que me descalce, pero bueno, eso ya me lo sé. Vamos a descalzarnos. Voy a hacer un tour rápido. Wow, espectacular. La antigua sinagoga de Orán. Fijaos qué arcos con las inscripciones del Corán. Ahí las tenéis. Qué columnas de mármol. Madre mía. Mirad, ahí arriba más. Y los rosetones, bueno, las vidrieras coloridas. Cuando la he visto la primera vez me ha parecido que era una catedral. Es que hay una catedral por aquí también, que ahora es biblioteca. Pensaba que era esta cuando me la he encontrado, ¿no? Pero era una sinagoga. Alucino con la historia de Orán. Sí. Me estás diciendo que aquí hay ladrones. ¿Voler dans ce rayon? Oui. Ah, oui. D'accord. Shukran, attention. Je veux aller à la place Dame. Place d'âme, voilà. Place Dame. Attention, des voleurs là-bas. Attrapez. Oui. Attrapez la caméra fort. Caméra, Fort. Fort. Shukran. Voilà. Salam alaikum. Oui, voilà, attention. Ah, d'accord. Salam. Ahora veis aquí en directo que es un barrio caliente. Me lo están diciendo constantemente. Que agarre bien la cámara, que te pueden agarrar la cámara y salir corriendo. Salam alaikum. Place Dame, ¿se la va? Place Dame. Ah, no sé. Shukran. Vale. Pues ahí está, la famosa Plaza Dam. Este edificio debe ser el ayuntamiento. Puestecitos de comida. Ostras, me comía un kebab, ¿eh? A lo mejor veo algo. Bueno, un soufflé de estos. Tienen buena pinta. Ah, mirad. Wow. Salam alaikum. C'est quoi ça? Hajib. Hein? Hajib. 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 Oh. C'est combien ça fait un? Ah, Hajib. Hajib. 40 dinars. 40 dinars? Avec de la viande? Non. Avec quoi? Ça, Hein? Onion. Ah, d'accord. Tania. Español, Madrid. Español, Madrid. Welcome. No, salam alaikum. No, Madrid. Madrid. Madrid y Barcelona, les encanta el fútbol, sí. ¿A vous, Madrid o Barcelona? Ça c'est patient. Ah, Madrid. Ah, bien. Argelia, En Argelia. D'accord, ça c'est pour moi, monsieur? 40 dinars. 40 dinars. Je veux un, ouais, je vais prendre un pour apporter, apporter, oui. Mira, así es como se ve el lugar. Es que je peux montrer. Ah, vous savez de pizza aussi? Pizza. Tienen pizza y empanadillas. Un lugar de comida rápida, típico. 40 dinars, d'accord. Quoi? Good. Non, c'est pas 40 dinars, espera. Attends. Merci. Non, comme ça. Pour la pièce, pour toi, la première pièce. Ay, shukran. Joder, no me deja pagar. Bueno, me ha dejado pagar 20 dinars. Oh, merci beaucoup, monsieur. Merci.
Algérie bien. Très bien, oui, Alger, Oran, oui, oui. Vous connaissez, c'est où la porte d'Espagne? Porte d'Espagne, avec... vous connaissez? Non? Ici, Oran. Oran. Ouais, Oran. Santa Cruz. Ah, Santa Cruz, non. Il y a Je la cherche. Tour Eiffel. Ah, la Tour Eiffel. Non, mais... Le téléphone, oui. Mais je veux aller à la porte d'Espagne. Vous connaissez pas, hein? Non. Ah, bon, c'est bon, je vais chercher. Bon fin de journée. Merci beaucoup. Pas de Merci quoi. beaucoup. Ciao, ciao. Shukran. Shukran. Ciao. Shukran. Bonne journée. Merci. Aquí tenéis la hospitalidad argelina. No me llegaba, tenía que sacar un billete y me ha dicho, da igual chico, el primero te invito yo. Así que no sé si le he dado 20 dinares, 10 céntimos por un tentempié. Bueno, mientras se me enfría esto y busco un lugar para comerlo, hemos llegado a la Plaza Dam. Aquí, mirad. ¡Uy, que me atropella! ¡Guau! Alucinante. Fijaos, puro colonialismo se respira. Por aquí, en plena Plaza Dam, con los leones, el símbolo de Orán. Y es que antes de que hubiera tantas edificaciones, aquí había leones en la montaña. Salud. Oh, salud, salud. Ah, salam alaikum. من فضلك سلام ورحمة الله مرحبا بك. No, yo compro para español. Bienvenue, espagnol. Ah, espagnol, il cherche. Monsieur, español. Hola, hola. Les lions, c'est Orán. Oh, سبوعة. Uno. A ver qué dice. No, c'est bon, c'est bon. C'est quoi ça? C'est quoi ça? La casa, ¿La? la casa del presidente. Ah, ¿hablas español? Hablo español, yo Ah, hablo muy mucho. bien. Sí, muy bien. ¿Has vivido en España? Algerino, No, español. De de la Madrid. qué plaza. De Madrid. Madrid. Sí. Sí, cartel chinois, Plaza Orán. Ah, sí. Torrevieja, Santa Puebla, Aruela. Torrevieja, ¿has vivido ahí? Ah, Valencia, la Andalucía. Sí, la casa de Napoleón. Napoleón Bonaparte. ¿De Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte. Ah, Napoleón mira. Bonaparte. Il y a Le lion. Caballo, antiquité. Antiquité. ouais. Antiquité, si. Jambou, musée, fonderie à Paris. Ah, mira. Sí. Los leones fueron fundidos en París. Ça fait bien longtemps. Ça fait bien longtemps, oui. De 200 años. 200 años. Ahora, ahora. Mira, 1888. Sí, hermano, sí. Wow, mucho tiempo. Caen. Caen. Caen que van trabajando como la escritura. En la escritura. Sí, que van trabajando en la máquina como quejo. ¿Y ahora está cerrado este edificio? Está mucho cerrado. Mucho ya, Mucho ¿no? cerrado. Donde un poco robador quelque chose. Ah, Sí, han robado sí. algo, ¿no? Uno, la ópera. Ah, y eso es la ópera. ópera, sí, Mira, del ópera. edificio ese es la ópera de ahí, qué Ópera, bonito. La comedia, la presidencia, la policía, todos. Todo, ¿no? Ça, ¿Y eso lo han hecho los españoles? ¿Lo hicieron los españoles? oui, sí, ¿Sí? uno. ¿Y esto no? ¿Esto los españoles también? ¿Lo sabes? No sabemos. Uno suerte. Ah, vale. Sí. Ah, qué interesante. Estamos en plena plaza, aquí lo veis. Edificaciones coloniales. Bienvenido, mi que van trabajando. Muchas gracias, shukran. Que van trabajando. Halal. Halal. Uno. Ah, muy bien. Gracias, amigo. Chao. Uno. No, tengo. Oh, no tengo problema. Tengo comida. Mi comida. ¿Tú quieres comida? ¿Quieres? No. ¿Es? ¿No? Quiero uno. Ya. Ah, vale. No quiere. Il veut pas. اشكل Árabe, no comprendre. ¿A francés? No. No. D'accord. تعال العربية No sé lo que dicen. Sí. Hola, Hola, bienvenido. ¿cómo te ¿Qué llamas? pasa? Me llamo Pachico. Pachico. Pachico, sí. Pacheco. Que vale. quiero mucho español. Muy Que bien. quiero mucho Juan Carlos. Vale. Muchas Ven. gracias España. Muchas Está gracias, Mariana, Piria. Está Mariana, Piria. La riba. Te quiero mucho española. Ole, bravo. Algeria mucho la mierda, mucho la gente, mucho la vagabundaje. Donde 3 días nada comer. Sí. Mi madre muerto. Vale, yo te doy algo, Sí, no te mi preocupes. Toma. ¿En serio? Joder, macho. Armando de la Prisonia. Mariana, El hermano de la prisión. Sí, 200 años. Ah, La cocaína. ¿La cocaína? Demain, acheter cigarettes, on le fortuna tabaco.
por favor. Sí, sí. Suisse. No, espera. La yo te- hora, A ver, le voy a dar algo a este buen hombre ya que ha sido agua tan normal, majo. agua. Original. Original. No, espera. Swiss made. Me quiere vender ¿Quieres venderme el reloj, no? No, espera, no, hombre. Yo te doy algo, no te preocupes por la hospitalidad. Hermano, Dios, con nada, persona y persona. No con la pasa pulsera, la nada, pulsera. no pasa nada, tío. Mira, te lo doy para él. Cado. No, toma, Wallah, toma, cado. toma, Wallah, toma. cado. Wallah, cado. ¿Un Ya. regalo? No, esto no, esto. Suelta. Uno. Por Suelta. favor. Toma, Uno, toma. no. Toma, uno. Il y a oro. No, oro no. Des pièces. No, pero toma esto. Cherchez. Souvenir. No, souvenir. Arrêtez, souvenir. Vale. Así está bien. Comme ça, oro, 1 euro, 2 euros, cherchez trop. No, está Souvenir, bien, souvenir. está bien. Souvenir, Está bien, amigo, por así está favor, bien. hermano. Gracias. ¿Tienes Voy a- besoin de rien? ¿C'est bon? No, ya te Hasta da... luego, hermano, muchas te he dado gracias. 500, nada, hombre. Muchas gracias por mi madre, por mi padre, Nada, por la venga. familia, por la presidenta Vale. de España, por la Diablo. No, por el Diablo por no. el Hell, sí. No, por el diablo no. Muchas Bueno, gracias, hermano. gracias, hombre. Bienvenido. Venga, joder, tú, vaya aguililla. Que me agarraba el fajo de billetes. Tengo ahí 20 eurillos y el tío quería agarrarme el fajo de billetes. Joder. Bueno, ya me habían avisado de esto, así que ya sabéis, tened cuidado. Yo por el momento voy a seguir buscando por aquí la Puerta de España. Qué locura, tío. Qué locura, Orán, por el momento. Bien, ahí os dejo con la ópera. Vamos a verla un poco más de cerca, la verdad que es precioso. Momentos de tensión aquí en Orán. Le iba a dar al principio algo así, pero sin problema, coño, porque me ha caído bien, me he echado unas risas con él, joder, se le veía que estaba un poco jodido al hombre, pero no me ha hecho ni puta gracia que... Bueno, cuando pasan estas cosas la verdad que es una pena, pero ¿qué se le va a hacer? Si estás en estos barrios, pues es lo que hay. Me ha dado esto que será una baratija, pero me quería agarrar, estoy flipando, me quería agarrar todos los 20 pavos el tío. Al final le he dado 500 dinares, pírate. Bueno, voy a ver si me siento a comer esto y encuentro la Puerta de España. O si no, llego al puerto, al mar, vamos a ver. Si no llego a agarrar el fajo de billetes fuerte, el tío se lo quedaba, macho, y a ver cómo... Buah, ya un jaleo ahí tienes que montar. Ya me estoy acercando a la costa. Por aquí seguramente, mira, estos seguramente fueran restos de la muralla o de algún fuerte. Tiene toda la pinta. Algún fuerte aquí cerca del puerto, como el fuerte de Santa Cruz, que me han dicho antes, que es la fortaleza que preside la montaña aquí de Orán. Antes de que apareciera el espontáneo ahí en Los Leones estaba diciendo eso, que aquí había... La llamaban la montaña de los leones, bueno, y en el escudo de Orán hay dibujados 2 leones, precisamente porque hasta hace no mucho tiempo había y podías encontrar leones por aquí. Mirad. Más edificios antiguos, coloniales, fortalezas. Vale, pues a ver, ya he llegado a lo que es el puerto, ahí podéis ver el mar. Por ahí se extiende toda la ciudad de Orán y por ahí detrás también el fuerte, lo que era. Ahí tenemos el fuerte de Santa Cruz, al cual quiero subir, pero hoy ya no creo que me dé tiempo, a ver si voy mañana. Y yo creo que voy a dejar el vídeo aquí, más que nada porque, joder, nadie sabe dónde está la puerta esta de España. Tendré que mirarlo mejor y tampoco, os voy a ser sincero, tampoco me apetece adentrarme después de esta situación. Tampoco me apetece mucho adentrarme en el barrio ahí ese del que vengo, sobre todo para no repetir lo que ha pasado antes. Ya sabéis que hay que andarse con ojo por aquí si venís a Orán, así que nada, dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hoy quiero ver cuánto se puede comprar en Argel con 10 euros. A ver... Ya me dijo un argelino, si cruzas por el paso de cebra te van a mirar como si fueras loco.
Une, oui. C'est quoi avec le fromage Debajo del monumento a los mártires. Son 3 estructuras de cemento que se unen. Ah, le président Oh, pourquoi Ah, le Sahara, ouais, ouais.